con especialidad en ingeniería ambiental, con más de 25 años de experiencia en el campo de saneamiento, gestión integral del riesgo de desastres. Ha sido viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica y actualmente es secretario ejecutivo de CEPREDENAC. Damos la bienvenida al señor Roy Barbosa con un fuerte voto de aplausos, por favor. Muchísimas gracias a todos y a todas. Este tema de la coordinación y financiamiento, sus desafíos y soluciones innovadoras, es un tema recurrente, es un tema que nos tiene que llamar la atención a todos. Incluso, con todo respeto lo digo, tenemos que educarnos en esa línea. El tema de financiamiento, solo la palabra financiamiento en Latinoamérica para los temas que tenemos que atender, la utilizamos de una manera inadecuada, de una manera inapropiada. En realidad el sector que trabajamos, todo lo que es la parte social, si bien es cierto, en muchas ocasiones tenemos que trabajarlo con créditos y con préstamos de bancos multilaterales, lo real es que tenemos que trabajar primero con los fondos que tenemos en nuestras naciones. Y esta asociación de la protección social con la protección civil, este evento es uno de los primeros que se hace. Con muy poca frecuencia se hacen estas importantísimas reuniones, dado que el tema que hace la protección civil es un tema transversal. La gestión de la reducción del riesgo es transversal. La reducción de las vulnerabilidades en nuestras comunidades, en nuestros países, es una variable transversal. Y en buena hora que estamos unidos en este momento, el tema de protección social con protección civil, para entendernos más y mejor cada día y lograr trabajar y tener mejores resultados. Me complace presentarles a ustedes al señor Sergio Roberto García Cabañas. Él es licenciado en Gestión Integral de Riesgo, es egresado de la Universidad de San Pablo de Guatemala y es especialista en el tema de la reducción de desastres y la atención de emergencias a nivel nacional e internacional. El doctor Cabañas ha presentado y ha ayudado a muchas naciones en el mundo. Centroamérica es de los países que se ven beneficiados con el esfuerzo que hace el doctor Cabañas, quien aún sobrevive gracias a su gran esfuerzo y desempeño. Él ha caído incluso hasta de aviones y helicópteros y todavía está vivo. Tiene su pierna llena de pines y demás, lo cual lo hace un rescatista de reconocidísimo nombre y se le respeta muchísimo en la región centroamericana. Él es, fue subdirector de la Oficina de Socorro y Desastres e integrante de la Junta Directiva y director del programa de paramédicos y de Oficialía Mayor de la Guardia Ad Honorem de Bomberos Municipales. Fue vicepresidente del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes de la COPANA del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, así como un funcionario respetado por el INSARAC, que es el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate. Ha recibido distintos reconocimientos y menciones honoríficas en el ámbito nacional e internacional como asesor ad honorem, en el tema de monja blanca en segundo grado y la cruz por servicios distinguidos por parte del Ejército de Guatemala, abanderado del Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales, medalla a la excelencia en Orlando, Florida, por el Instituto Nacional entre Agencias Civiles y Militares, entre otras cosas. Sí, es muy largo el currículum del doctor Cabañas. Tenemos también el honor de estar con nosotros don Óscar Cabrera Coca, viceministro de Defensa Civil, licenciado en Ciencias Jurídicas. Nació el 25 de enero del año 72 en Cochabamba, provincia apoyada Apopaya, municipio de Independencia. Realizó sus estudios en la Universidad Católica Boliviana de la ciudad de Cochabamba. Presidente en el año 2011 del Estado Plurinacional de Bolivia, a cargo de don Evo Morales, presidente
de Bolivia mediante resolución suprema y lo nombró viceministro de Defensa Civil. Ejerció anteriormente el cargo de jefe de gabinete del Ministerio de la Presidencia, fue asesor jurídico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de la parte regional en Cochabamba durante la gestión 2000-2004. Ejerció el cargo de alcalde del municipio de Independencia en el departamento de Cochabamba y fue reelecto nuevamente del año 2005 al 2010. Fue asesor en varios municipios. Antes y después de ser autoridad edil, participó en la aprobación del marco de Sendai 2015-2030 en Japón, participó en la reunión de alto nivel para la gestión de riesgos de desastres de las Naciones Unidas. En Ginebra, el 2016, participó en la Cumbre Mundial Humanitaria en Turquía 2016. También tenemos la presencia de don Juan Francisco Meléndez. Él es director del programa estratégico de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República de El Salvador, donde se coordinan los programas de subsistema de protección social. Coordinó la elaboración de la Ley de Desarrollo y Protección Social, la cual fue aprobada en abril de 2014. También en la elaboración del Plan de Desarrollo y Protección Social. Ha participado en la ejecución del programa de apoyo temporal a los efectos de la tormenta tropical Ida, así como otros programas de protección social. Es arquitecto con una maestría en asentamientos humanos y medio ambiente de la Universidad Católica de Chile. Y tenemos también con mucho agrado la presencia de Elizabeth Emanuel. Elizabeth tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo en las regiones del Caribe y África. Tiene énfasis específico en gestión ambiental, gestión del riesgo de desastres, financiamiento de riesgos, seguro de riesgos de desastres, economía verde, educación ambiental, planificación de desarrollo sostenible, desarrollo de políticas, gestión de energía y agua y manejo de aguas residuales. Ha trabajado extensamente con socios de desarrollo como Banco Mundial, CEPAL, PNUMA, PNUD, entre otros. En el Caribe ha trabajado para una serie de gobiernos, entre los que se encuentra Jamaica, las Bahamas, Montserrat y Aruba, entre otros. También ha impartido conferencias en la Universidad de las Indias Occidentales y en la Universidad Tecnológica de Jamaica. Tiene una licenciatura en Economía y Matemática y una maestría en Economía Ambiental y Salud. Actualmente es jefa de la Asistencia Técnica y Comunicación Corporativa en el Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, conocido como CRIF. Ellos son los panelistas de esta importante sesión y solamente para orientar un poco el tema vamos a comenzar justamente con Elizabeth y vamos a tratar el tema que ella es especialista, que ha desarrollado recientemente en el tema del CRIF, para que nos hable un poquito y nos introduzca el tema del CRIF en breve a todos los aquí presentes para conocer qué es el CRIF, dónde nació el CRIF, cómo se proyecta el CRIF, de qué se trata el CRIF y cómo se activa el CRIF. Muchas gracias, Elizabeth. Good morning, everyone, and thank you. We thank the presenters for having us here today. Trying to turn off my volume on the translation. Okay, CRIF. What is CRIF? Many of you would have heard about CRIF in the news in the recent years, and more so over the last couple of weeks. But CRIF is the world's first multi-country risk pool in the world. It is based on parametric insurance and has been providing parametric insurance to the governments of the Caribbean since 2007, offering hurricane and earthquake insurance, and in 2013 we added excess rainfall to our portfolio, and we also expanded into Central America. Our first Central American member, or one and only Central American member, is Nicaragua at this time. We have 16 members in the Caribbean, and of course there is expressed interest from other governments both in the Caribbean
and COSIFIN member countries to join the CRIF. But why was the CRIF created? The CRIF was created following, or it was an immediate response to Hurricane Ivan, which many of you would remember in 2004, which really ravaged through the Caribbean, costing as much as 200% of GDP for some countries. Now, following the passage of Ivan, the CARICOM, or our Caribbean community, which is similar to COSIFIN in Latin America, in Central America, held an emergency meeting to discuss critical issues related to the financing of natural catastrophes, and was trying to find a solution that would solve that will enable the countries to access quick liquidity after an event. And what they did was that the community, the CARICOM community, which is made up of the heads of many of the Caribbean countries, approached the World Bank for assistance in developing a risk financing facility. And what came out of those studies in 2007, bearing in mind Ivan happened in 2004, was the beginning of what would mark CRIF, which is a risk financing facility. There was a question that was raised yesterday about captives, and just to say that we are indeed a captive insurance company simply because, or primarily because of the nature of the products that we sell. They attract risks that are priced too high to be sold on the traditional markets. I'd also like to point out that our model to reduce costs is based on not the catastrophe models, but our mode of operation is based on service providers. So we reduce the cost of operations. So there are only 2 staff members of CRIF, a CEO and a COO, and everybody else that works with CRIF is a member of a service provider company. So we have about 7 service provider companies that provide the services, whether it's modeling or TA or so on. So my company is one of those service providers companies. I like to say that we are an ex-ante financing instrument whereby we invest in risk management prior to the national disaster occurring. So what we do is allow governments to reduce the budget volatility that occurs once a disaster strikes. So it's an example of an ex-transfer instrument, quite different from ex-post strategies, which is really about emergency response. So ex-ante, you plan before the event, and you determine how much risk you will transfer to us, and we cost that risk, you get your policy. As I said before, we have 3 core products. Tropical cyclone, earthquake, excess rainfall. We are in the process and will bring to market this year, based on the express interest of our members, products for drought and agriculture, as well as fisheries. We currently, with the Munich Climate Insurance Initiative, we have been providing micro-insurance products to vulnerable persons throughout in 3 countries in the Caribbean. It started as a pilot. Starting in November, we will extend that those micro-insurance products to 2 other countries. So we started off with St. Lucia, St. Vincent, and Jamaica, and then we will now go into Trinidad and Tobago and Belize, where we provide insurance to small farmers, fishers, vendors, seasonal tourism workers, construction workers that may be impacted by adverse weather conditions. Those policies, like the CRIF sovereign level policies, have already begun to pay out. In fact, in Jamaica, we had some rains in May, and holders of those policies received payouts under their livelihood protection policy. So to say that CRIF as a whole, we provide financial liquidity when a country's policy is triggered, and we provide those payments within 14 days of the event. And it's because of the parametric nature of the policy that we do that. And I'll explain that a little bit. So it's immediate access post-disaster. Of course, there is a space, and will always be a space, for ex-post relief, but we also need to recognize that sources from donors and so on may take a longer time to get to countries. It is estimated between 4 and 12 months. Additionally, I'd like to emphasize that CRIF, because of what we do,
We do make profit, but we are a not-for-profit organization, which really means that once all operational expenses are paid, the profit that is made goes back to our members, either through reduction in the price of premiums, and also 50% of the earnings that we make per annum goes into what we refer to as a technical assistance program, in which we provide scholarships, internships for students in the Caribbean to increase the cadre of persons working in disaster risk management. In terms of scholarships, in the last 6 years, we have provided over $800,000 worth of scholarships. Our internship program has seen us place over 80 interns in the last 3 years in various regional organizations towards building their capacity, and we also support a small grants program for community projects towards reducing vulnerabilities, and also partnerships with regional organizations such as SEDIMA, OECS, 5Cs, etc., where we implement projects. In terms of payout to date, since our inception in 2007 to today, we have made payouts of $130 million to 13 member governments. Our last payout was yesterday for October rains in Trinidad and Tobago of $7 million. All payouts made within 14 days of the event, and to say the monies received by CRIF are usually the first injection of liquidity to countries. So in the recent storms, hurricanes, cyclones, Irma and Maria, we made payouts totaling about $55 million, of which $19 million, this is US dollars, went to Dominica, 15 to Turks and Caicos, and about $7 million each to Anguilla and Antigua and Barbuda. What we need to emphasize is that the liquidity we provide, to address immediate responses to these disasters and to reduce budget volatility, and also to reduce the amount of borrowing that countries may have to do following an event. Much of that relief that we provide is used for things like infrastructure, homes, humanitarian assistance to the affected population. Currently, as of today, or this policy year, we do not stipulate what countries can use those resources for, because we felt that the needs of countries may differ based on vulnerability and based on the extent of damage. Also recognizing that many of our governments employ good governance principles in the management of their economies, and as autonomous sovereign nations, we felt that they are best able to assess their priorities. That said, however, we are currently working with the World Bank to develop templates for countries to report on the use of payouts and how those payouts impacted the population and how populations benefited, because we also focus on our stakeholder interests, which need to be represented. As many of you would know, we are capitalized by a number of governments. For example, and multilaterals, such as the World Bank, the government of Japan. We recently got an injection of capital from the government of Mexico last week, $14 million, the German bank, the Canadian government, the US State Department, etc. And taxpayers in many of these countries need to know how their money is being spent, and as such, we have listened and we will do that. So we are heavily capitalized. The government of the UK, the Caribbean Development Bank, etc. But how do our policies work? Our parametric insurance products for earthquakes, tropical cyclones, and excess rainfall, they are insurance contracts that make payments on the intensity of an event. So for example, the payment for hurricanes or tropical cyclone is based on wind speed. Earthquake would be based on the intensity of ground shaking, and excess rainfall, the volume of rainfall. And the amount of loss is calculated in a pre-agreed model caused by these events. And remember, we're ex ante, so it happens before an event even occurs. It happens at the beginning of a policy year, where governments, using particular policy parameters, decide on what their policy would look like.
Losses are estimated using a model based on the wind speed, storm surge, ground shaking, etc., and then applied to predefined government exposure to produce a loss estimate. The payout that a country gets would increase based on the level of model loss as well as the predefined coverage limit. And this is what allows us to make payouts very quickly. In fact, within 24 hours of an event, we can determine the level of payout for earthquake and tropical cyclone. Of course, the 14 days, you would recognize that there are administrative procedures that need to take place in order for those monies to get to our bank account, and also there is an auditing of the trigger, etc., by external auditors to do that. I want to point out, and I think Ronald Jackson did that yesterday, that CRIF, it was never intended to be a complete answer to disaster response for our members. We're not a silver bullet, and we're one in a bag of tools. Ideally, prevention should be key. I mean, how do we reduce our vulnerabilities? What does our environmental sustainability programs look like in country? So we are saying that countries ought not or should not rely fully on this mechanism. The lower your vulnerability as a country, the less the impact in many cases can be. But we do, as a country, we do recognize as well that we have some issues and challenges. So countries do have policies, but there is need to scale up coverage. In fact, we feel that adequate coverage will be about 25% of your exposure, of total exposure. Countries are in some cases are about 2.5% of what they ought to be. In effect, many of our members are underinsured. But what we do know, based on our assessments from the World Bank, is that CRIF has surpassed its original development objective, and this year we celebrate 10 years of providing parametric insurance in the Caribbean. And according to the implementation completion report of the World Bank, from our inception, we have been rated as highly satisfactory, which is the bank's highest possible rating that you can get for a project. The work that we do continues to be recognized internationally as a key example of a risk transfer mechanism that should be seen as an indispensable component of country strategies for economic development, fiscal policy, climate resilience, and disaster risk management. It has been viewed by the UNFCCC as a risk financing mechanism for climate change adaptation. In fact, in the G7 in 2015, challenged the CRIF and other the CRIF in particular to be able to be one of the tools to ensure that countries that up to 400 million people have access to either direct or indirect insurance by 2020 against the impacts of a changing climate. So far today, 2 facilities have been adopted and adapted of the CRIF, and that's the ARC in Africa, the African Risk Capacity, and another one in the Pacific. As I close, I'd like to say in terms of the microinsurance products that we sell, I know people, whilst I can't tell you the price that countries pay for their premiums, I could tell you that the premium for those policies are about $50 US per annum. But it varies across countries. It's small. Bueno, muchísimas gracias a Elizabeth. Evidentemente, sobre el tema hay mucho que hablar. Hay discusión suficiente, es un instrumento interesante, es un instrumento que en el Caribe ya tiene pues bastantes años de estar operando. Hay una propuesta interesante para Centroamérica, de momento solo Nicaragua, hasta donde entiendo solo Nicaragua ha firmado por Centroamérica, sigue trabajándose el tema. Vamos a darle ahora la oportunidad a don Juan Francisco Meléndez para que él nos hable un poco, ya un tema que no está muy asociado directamente al tema de seguros, pero que al final del día todo se relaciona. Pero sí queremos preguntarle a los otros panelistas que están más asociados al tema de la protección social,
y de la protección civil. En sus países, ¿cómo está organizado? ¿Cómo existe esta estrecha colaboración entre protección civil y protección social o viceversa? ¿Cómo podemos considerar a los entes de protección social? ¿Cuentan con un marco de alto rango? Por ejemplo, en algunas naciones del mundo sí existe la protección civil con rango de ministros, pero en otros no. ¿Eso les da o sí o no una ventaja o desventaja? Si es así, explicarla. Y en caso de que encuentren algunas formas innovadoras de cómo poder hacer un financiamiento o cooperación o donación, que son tres términos en mecanismos financieros muy diferentes, ¿cómo podrían ustedes explicar esta razón? Don Juan Francisco, primero usted tiene la palabra, luego el señor Cabrera y después don Sergio. Bueno, hola, no sé si se escucha. Sí, buenos días a todos y todas. Primero agradecer al PMA por invitarnos, especialmente a Andrew, nuestro representante en El Salvador. También al gobierno de Perú por estar en este bonito evento que creo que ha sido bastante enriquecedor para todos y todas. Quizás plantear un poco el marco institucional que tenemos nosotros desde la protección social. En el 2014 se aprobó la Ley de Desarrollo y Protección Social que le da a la Presidencia de la República la rectoría. El presidente nos la dio a nosotros, a la Secretaría Técnica y de Planificación, la rectoría de la protección social. Esto sucede así porque estar cercano al presidente permite un poco mantener una colaboración que entre ministros a veces ustedes saben es un poco compleja. Que un ministro le diga al otro ministro, mira, tenemos que hacer esto. Siempre es complejo en nuestros países. Ahora voy un poco más como a relatar un poco las experiencias que hemos tenido. Nosotros somos un país bastante vulnerable. El Salvador está en el cinturón de fuego del Pacífico, tenemos muchos terremotos, nos llegan tormentas tropicales, no tanto huracanes porque algunas cordilleras nos protegen del impacto de los huracanes. Tenemos desde hace 6 años que no tenemos una tormenta tropical tan fuerte. La última fue en 2011 y el último terremoto en el 2001. Esto nos ha permitido irnos preparando un poco con algunas medidas. Hablamos ayer con la compañera de Ecuador, por ejemplo, la importancia de tener buenas vías que permitan en el momento de una emergencia atender a la población lo más rápido y efectivamente posible. Ante esto, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, tiene una política de resiliencia en la obra pública que le permita, a veces parecen grandes mamotretos, grandes obras gigantescas, pero esas no colapsan ante algún terremoto, alguna inundación. Con apoyo del JICA, del gobierno de Japón, se han instalado algunos sistemas de alerta temprana en puentes urbanos que permiten ir viendo si va a colapsar o no. Se está mejorando también la normativa, se ha creado normativa para construcciones como adobe, que no teníamos, entonces ahora tenemos un tipo de construcción que es bastante vernacular, que creo que hay que reglamentar. También se han construido algunos megaalbergues, tenemos zonas que se inundan a cada cierto tiempo, entonces con fondos de la Comisión de Energía se ejecutaron unos grandes albergues por si sucede alguna eventualidad y bodegas de alimentos que por el momento están sin utilización pero que se activan para la emergencia. También hemos introducido temas de capacitación, por ejemplo, en los programas de transferencias condicionadas en comunidades solidarias urbanas, un programa de transferencias en zonas urbanas. Se puso como condicionalidad que se iba a recibir capacitación con protección civil. Entonces nos coordinamos con nuestro colega Jorge Meléndez, que no pudo asistir, para tener un reglamento y unas normativas para educar a todas las personas y que también fuese la creación de las comisiones locales de protección civil parte de los compromisos de la población. También quiero destacar que hemos tenido en la medición multidimensional de la pobreza, que creo que muchos de los países ya la tenemos, se incorporó el riesgo ante la exposición ante riesgos ambientales como una variable de medición de la pobreza. Somos el primer país que lo incorporó. El 14.8% de la población tiene alguna exposición a algún riesgo ambiental y eso nos permite mapear y ver qué políticas públicas podemos atender. ¿Qué hemos hecho en materia de financiamiento? Tenemos siempre un préstamo precautorio con el Banco Mundial
entre 50 y 60 millones que se activa si se da una declaratoria de emergencia por parte del presidente de la República o la Asamblea Legislativa, como dice la Ley de Protección Civil. Entonces eso nos permite atender cualquier emergencia. En la Ley de Desarrollo Social también se incorporó el PATI. El PATI es un programa, se llama Programa de Apoyo Temporal al Ingreso. Se creó en el año 2009 para atender la crisis financiera que afectó a Estados Unidos y que a nosotros nos afectó directamente porque somos receptores de remesas. En el mismo año 2009, a finales, tuvimos la tormenta tropical Ida, que afectó las zonas rurales. Entonces, el PATI se activó en 11 municipios que fueron los más afectados. El PATI consiste en una transferencia condicionada durante 6 meses, se les da $100 a las personas y tienen como, las personas tienen que participar en capacitaciones, en este caso asociadas a sus actividades productivas y en trabajo comunitario, que en el caso del PATI para la tormenta tropical Ida consistió en recuperar sus medios de vida, por ejemplo cultivos o alguna otra actividad. El vínculo importante que tuvimos con el PATI para identificar a las personas afectadas fue con las municipalidades. Si bien es cierto, nosotros tenemos registros de participantes, no siempre van a estar actualizados y no vamos a tener, por ejemplo, en los registros de participantes está mayor la población vulnerable. Y en las tormentas, o en el caso de la tormenta Ida, se afectó a población no necesariamente que era vulnerable, sino que a otras personas que también perdieron sus medios de vida y que tuvieron que ser atendidas. Entonces creo que es importante hacer, creo que en la presentación anterior se veía cómo se intersectan con alguna población beneficiaria, pero no siempre se dio así. Ahora tenemos como una crisis permanente a partir del año 2015, que es en el corredor seco. En el corredor seco centroamericano lo comparten Nicaragua, Honduras y El Salvador. Es una zona donde, a pesar de estar en el trópico, llueve muy poco en el año. Tenemos problemas de agua. Aquí se han hecho algunas atenciones. Por ejemplo, tenemos un programa de transferencia de semillas y de fertilizantes, pero estas personas perdieron sus cultivos, entonces se les da una entrega adicional de semillas y fertilizantes. Esto les permitió resembrar, recosechar lo que habían perdido. Y estamos trabajando un programa que se llama Techo y Agua. Es un programa que mejora las condiciones de la vivienda, les mejora el techo. Tiene un sistema de canales que lleva todo el agua hacia tanques y esto les permite tener alrededor de 3 meses agua almacenada para su consumo humano primordialmente. También creo que es importante destacar que tuvimos una crisis con la producción de café. La producción de café es el principal producto de exportación de El Salvador y aquí el PMA nos apoyó. Se le dio una transferencia de las personas que trabajan en recoger café. Creo que es una crisis que no siempre, y un desastre que no siempre no se ve el impacto, pero sí afectó los medios de vida de mucha de la población. Entonces se le dio una transferencia a las personas a través de una tarjeta que podían cambiar en algunos establecimientos y permitió también así proteger a las personas. Quiero destacar que también tenemos como el mismo problema de muchos países, la rigidez presupuestaria al momento de todos los países aprobamos presupuestos. Y eso al momento de un desastre, si bien es cierto, el presidente puede emitir algún decreto de alerta, ¿de dónde se saca la plata? Es importante identificar qué medidas o qué países nos pueden apoyar en estos momentos. Nosotros tenemos una mesa de donantes de protección social, se llama Grupo de Trabajo de Comunidades Solidarias, ahora se llama Grupo de Trabajo de Apoyo al Plan Social, en el que permanentemente estamos conversando estos temas. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Gran Ducado de Luxemburgo, que es un país pequeñito pero que trabaja con nosotros, está siempre activo y tiene financiamiento para momentos de crisis. Haití, cuando tuvo el problema, entiendo que se fueron o pretendían irse a trabajar con Haití y ahora mismo con nosotros tienen aprobado una especie de financiamiento en caso de cualquier emergencia. Pero es importante mantener un diálogo constante porque no es el momento de nuestros países que no tienen mucho financiamiento interno. Es importante que tengamos un diálogo permanente con los donantes, que tengamos este tipo de préstamos precautorios con el Banco Mundial que nos permiten actuar en caso de emergencias. Pero creo que también es importante que los donantes y el mismo gobierno, porque a veces internamente cuesta convencer la importancia de la protección social y de recuperación de los medios de vida en caso de desastre. Les pongo como anécdota que el PATIS, muchos
integrantes de la Asamblea Legislativa tuvimos que ir a convencerlos. De hecho, nos sentamos con ellos porque ellos decían, este es asistencialismo, es regalar el dinero, no tiene la importancia que puede tener construir una vivienda o construir un hospital. Sin embargo, permite que la población se inserte rápidamente cuando pierde sus ingresos. Es población vulnerable, es población que no tiene un empleo permanente. Nos permitió acceder rápidamente a ellos y también vincularlos con las municipalidades y las capacitaciones que nos permitieron mejorar su empleabilidad. Bueno, básicamente me quedaría ahí. Muchas gracias, don Juan Francisco. Ahora le damos la palabra con las mismas preguntas a don Oscar Cabrera Coca. El micrófono es suyo. Gracias. Bueno, en principio, explicar un poco de todos los avances que el gobierno de Bolivia ha realizado en todo lo que es en materia de protección social. Básicamente, todo ese impulso que se ha dado a esas políticas sociales ha sido al éxito del modelo económico, de todo lo que ha sido la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos principalmente y de otras empresas estratégicas que han hecho de que todos estos programas sociales sean sostenibles. Y creo que el país goza de buena salud económica, principalmente con una estabilidad y al mismo tiempo con un crecimiento económico. Decir un dato importante que de un 36% de la extrema pobreza se ha reducido a un 16%. Esos son los datos que podríamos tomar como referencia. Y entre otros de los aspectos de todos los programas que se han ido implementando en el gobierno del presidente Evo Morales, comenzamos con el año, en octubre de 2006, con la implementación del bono Juancito Pinto, que consiste para un incentivo para la permanencia escolar en el nivel primario, que anualmente se da un monto de recurso en efectivo a todos los niños en edad escolar de las escuelas públicas, y de esa manera se va manteniendo o se va incentivando la permanencia escolar. Por otro lado, también tenemos la renta dignidad, que si bien en anterior gobierno se ha podido ya implementar, pero que eran con recursos que provenían de la venta de las empresas del Estado. En este caso, esta renta dignidad que mensualmente se da un monto durante los 12 meses del año, se ha implementado en febrero del 2008, permite a poder darle también sostenibilidad con recursos del Tesoro General de la Nación. Es decir, las personas mayores de 60 años reciben una renta, un bono, cada mes durante los 12 meses. De la misma manera podemos mencionar otro bono denominado Juan Azurduy, que se ha implementado en mayo del 2009. Se trata para poder también incentivar o más que todo exigir a que las mujeres embarazadas puedan recurrir a los controles, a los centros de salud. De la misma manera, durante 33 meses reciben un monto de recursos en base a estas consultas, visitas que van haciendo a los centros de salud. Esos son las medidas sociales que se han implementado desde el gobierno. También indicar que nosotros ya en la coordinación que tenemos en las emergencias, como país, Bolivia es diverso, tiene un territorio bastante extenso, más de 36 etnias, comunidades indígenas, y es por eso que se denomina como un Estado plurinacional. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos con una amenaza hidrometeorológica principalmente. Tenemos como consecuencia del exceso de lluvias, inundaciones, desbordes, deslizamientos, y por otro lado, cuando hay poca lluvia también somos propensos a sequía. Es más ese tipo de eventos que tenemos que enfrentar año tras año, y hacer referencia que en estos últimos años, el 2014 hemos tenido una gran inundación en la parte amazónica del país, donde nosotros hemos vivido
una situación bastante compleja en poder atender albergues, en poder evacuar todo lo que es la parte de ganadería y otras acciones conjuntas que se han realizado. Ese es un desastre que hemos tenido, donde el gobierno nacional ha podido movilizar toda su capacidad y también apoyándonos en todo lo que es las organizaciones de la cooperación internacional. Y por otro lado, también hemos tenido otra vivencia en el año 2016 con una fuerte sequía que se ha presentado como consecuencia del fenómeno del Niño en gran parte del país. Entonces, comparando o haciendo referencia a estos dos desastres que hemos tenido algunas experiencias de cómo hemos trabajado en todo lo que es la transferencia del efectivo, es decir, cómo se ha apoyado en la parte de la protección social en todas esas etapas. Básicamente, en todo esto, uno de los aspectos importantes que se puede destacar es el seguro agrario universal Pachamama, es así como se denomina, es un seguro para los pequeños agricultores, donde participan los 63 municipios más vulnerables, más pobres del país, y puedan acceder a que cuando un pequeño productor de las comunidades campesinas indígenas pierden sus cultivos, ya sea por cualquier tipo de fenómeno climático, directamente se les cubre hasta 3 hectáreas, ¿no? Y un mínimo hasta 3 hectáreas por un monto X, ¿no? Entonces eso es el seguro que va subvencionando el Estado y que se les da en efectivo, ¿no? Entonces hay productores que reciben por 3 hectáreas, por 2 hectáreas y también por 1 hectárea montos por cada hectárea de 1.000 bolivianos. Entonces ese es un seguro que está en vigencia ya desde el año 2012 y ha tenido éxito para principalmente estas poblaciones y comunidades que son más vulnerables. Entre otros de los también de las tareas que se han ido implementando en el 2014 como consecuencia de las grandes inundaciones que hemos tenido, ha sido la inversión de 476 millones de dólares para todo lo que es el Plan Patujú. Entonces, en este plan hemos tenido un programa de empleo temporal donde han participado las familias que han sido afectadas. Se les ha contratado durante 3 meses para que ellos mismos puedan rehabilitarse de las condiciones en las que se encontraban, y se ha hecho una inversión de 12.4 millones de dólares, de ese monto total de los 476 millones de dólares. Y finalmente, en estos 2 grandes eventos que pongo de ejemplo, en el 2016, como consecuencia de la sequía, también se ha planteado desde el Gobierno Nacional el plan de empleo urgente con una inversión de 146.4 millones de dólares. Y dentro de este plan se han creado 5 programas para poder directamente beneficiar a los afectados. Entre ellos tenemos programas de protección, habilitación de áreas productivas, tenemos programas de infraestructura urbana, tenemos la construcción de diques para recuperación de tierras, también tenemos programa de inserción laboral para trabajadores jóvenes profesionales con la participación de la empresa privada. Y finalmente tenemos el incentivo a la generación de empleo en la contratación pública, que ayuda a que empresas que se presentan a las licitaciones, los que proponen mayor cantidad de personas que van a emplear, ganan un mayor porcentaje en la calificación. Y de la misma manera, para el 5º programa, el programa del Fondo Capital de Semilla para los pequeños emprendedores, se les otorga un pequeño crédito para que se puedan reactivar. Estos son los programas que son financiados con recursos del Tesoro General de la Nación. Pero también mencionar que nosotros hemos tenido una experiencia con el Programa Mundial de Alimentos en esta sequía del 2016 en el departamento de Oruro, uno de los departamentos más
más vulnerables en cuanto a su población por lo que ha afectado a la sequía, donde hemos aplicado una modalidad de cupón por trabajo. Esta modalidad nos permite a nosotros a que se puedan rehabilitar sistemas, fuentes de agua, de hacer trabajos de rehabilitación y a cambio de un cupón que es más consistente en alimentos, donde el beneficiario puede elegir los tipos de productos que se requieren. Y no es una imposición como anteriormente se solía hacer, de que ya se definían el tipo de producto que se tenía que entregar. Entonces, ha tenido mucho éxito esta modalidad. Después también hemos tenido otra experiencia en el departamento de Santa Cruz, también bajo la modalidad de efectivo por trabajo. Se han trabajado en el departamento con varios municipios, con principalmente la participación de mujeres, que han hecho de que mediante el sistema financiero bancario se puedan recibir un monto de remuneración a cambio de trabajos de prevención de defensivos para evitar las inundaciones en todo lo que es la parte amazónica. Entonces, son estas dos experiencias que hemos tenido con el PMA, pero que han sido los insumos para que el gobierno lo considere y lo pueda plantear como una política de Estado, y de esa manera ya poder hacerlo sostenible con recursos del Tesoro General de la Nación. Muchas gracias, don Óscar. Y seguidamente le damos la palabra al doctor Sergio Cabañas. Doctor. Gracias, don Roy. Buenos días a todas y a todos. Primero, agradecer también al país de Perú por la excelente acogida que nos ha dado, por organizar este taller. Igual que a los del PMA, pues es muy fructífero estos talleres para los países centroamericanos. Nosotros, según las dos preguntas que hicieron en el panel, es uno, la coordinación. Esto es muy importante en todos los lugares. Si no hay coordinación, cada quien hace lo que le da la gana, ¿verdad? Entonces, la institución que yo represento, que es la Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres con Red, es Protección Civil en Guatemala, y por ley y mandato ella coordina a todas las instituciones, tanto del sector público y del sector privado. Esto pues nos da la potestad para poder tener la regencia ante cualquier ministerio, y dependemos directamente de la presidencia. Yo no voy a ser tan amplio como mis antecesores. Ya la señora directora del MINEX ayer les explicó los programas que tenemos en Guatemala, con sus deficiencias en algunos casos. Nosotros estamos regidos por un Plan Nacional de Respuesta, donde todas las instituciones están inmersos en este plan, y cada quien ya tiene definido sus acciones y sus responsabilidades para poder actuar ante una emergencia o desastre. En este caso, hablando de lo que es la protección social, ayer explicaba la señora directora que este es un ministerio nuevo, ¿verdad? Y por ende pues tiene que ir aprendiendo todas las acciones que se dan durante un desastre, y se han enfocado principalmente a acciones de pre y acciones de post desastre. Esto pues al momento ellos no están incluidos en el Plan Nacional de Respuesta. Es una de las acciones que llevamos ahorita para nuestro país, para que ellos puedan trabajar de una manera coordinada con el Sistema Nacional de Desastres de Guatemala. Nosotros también vemos el problema con el Ministerio de Desarrollo, de que ellos tienen que hacer mucho papeleo para poder reaccionar ante un desastre. Es más, no pueden hacer nada si no hay un estado de calamidad declarado en el país. Y eso pues definitivamente los señores diputados, con los problemas que se ocasiona poner un estado de calamidad, a veces es rechazado, y por ende las familias pues no son atendidas como se debe. Por eso tenemos que buscar también acciones rápidas para poder que sean atendidas las personas por dichos ministerios. También hay un fondo de desarrollo dentro de ese ministerio, el cual pues es el que da el apoyo de lo que es techo mínimo, ¿verdad? Pero también necesita
el estado de calamidad. Y hay un Ministerio de Agricultura y Ganadería que es el MAGA. Pues únicamente apoya, él sí puede trabajar sin estado de calamidad en lo que es proporcionando semillas para el cultivo que se perdió por cualquier tipo de inundación u otro desastre en el país. Les quiero comentar que Guatemala es el cuarto país en el mundo con más vulnerabilidad y más propenso a desastres, evitando las 3 islas pequeñas que tenemos, ¿verdad? Y prácticamente seríamos el primero viendo la situación como un país grande. Compartimos los mismos problemas del Salvador, ¿verdad? Tenemos el corredor seco donde el PMA hizo un estudio, el estudio está subido en la página de este taller, donde ya nos dieron bastantes recomendaciones. El PMA también está trabajando en apoyar a las personas prácticamente con recursos, alimentación y cambiándoles la situación de cultivos, ya que el problema es que no hay agua. Estas personas, el problema es que se acomodan, ¿verdad? Y esperan que todos se los den. Yo me sentí muy contento cuando pasaron las 2 personas hoy en la mañana, que ellas no se quedaron atrás, ¿verdad? Ellas quieren seguir superando, quieren salir adelante, pero no esperan que todos se lo llevan. En la región centroamericana es muy común eso, ¿verdad? Estamos esperando que la comunidad internacional nos dé todo el apoyo y nosotros nos quedamos sentados solo para presumir con sombrero ajeno, ¿verdad? Esto no quiere decir que no necesitemos programas o donaciones, pero que sean coordinadas y que sean enfocadas a los puntos donde de verdad se necesita la cooperación. Nosotros ahorita, pues, las 5 cosas que llevamos de este taller para poderlas implementar en nuestro país sería fortalecer a la institución del Ministerio de Fomento, ¿verdad? Incluirla en el Plan Nacional de Respuesta para que ellos ya tengan sus protocolos, sus procedimientos de acción ante una emergencia. Vamos a tener un censo de país a fin de año. Esto pues hay 5 preguntas de desastres incluidas en este censo para ya tener la relación con las personas que van a ser censadas y tener la base de datos actualizada. Facilitar el trámite para que puedan actuar, para que pueda actuar el Ministerio de Desarrollo y ver nuevas estrategias para poder apoyar a la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Cabañas. Bueno, tenemos todavía algunos minutos para poder hacer alguna consulta de parte del público. Este tema es sumamente relevante, este tema es sumamente importante, el tema de lo que es la coordinación y el financiamiento asociado o haciendo énfasis en lo que es los desafíos y soluciones innovadoras, de verdad que nos obliga a pensar diferente. No podemos seguir pensando igual. Si seguimos pensando igual, como ya sabemos todos de la frase de don Albert Einstein, es: si seguimos pensando de la misma forma, vamos a obtener los mismos resultados. Y se nos está exigiendo por parte de la cooperación internacional hacer diferente las cosas. Valga mencionar a USAID OFDA, aquí representado por don Peter Schechter. Muchas gracias, don Peter, por estar con nosotros. Es importante resaltar que la cooperación, como lo dijo muy bien el doctor Cabañas, es relevante esa cooperación, pero no podemos saludar con sombrero ajeno. Por supuesto que el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, ayuda muchísimo a todas las regiones del mundo. Centroamérica no es una región que se queda abandonada por el PMA. Los tenemos presentes, trabajamos muy de cerca, estamos haciendo una asociación muy importante con el PMA para llegar incluso a República Dominicana, a Cuba, como centroamericanos. Tenemos excelentes ejemplos que compartir con ellos. Don William Vigil, no sé si se encuentra por acá. Con don William hemos desde ya hace un par de años iniciado algunas acciones del PMA, lo cual nos da una gran apertura para llegar con ejemplos que encontremos en el mundo
y que podamos replicar en nuestra zona, en nuestra región Caribe, en nuestra región centroamericana, para poder hacer más y mejor las cosas. Y en este sentido, los seguros, tal como lo explicó Elizabeth, el tema de los seguros es relevante, tienen muy poca participación. Y voy a decir algo que tal vez va a ser muy duro y muy complicado, pero permítanme, tenemos que tener la valentía de hablar cosas importantes. La indiferencia no puede ser reina de lo que hacemos en nuestro mundo. La indiferencia no puede estar reinando en nuestro mundo. Tenemos que preocuparnos de nuestros seres humanos. Tenemos que preocuparnos de la persona. Para eso estamos, para salvar vidas, para dar mejor calidad de vida en toda nuestra región latinoamericana. Tenemos que trabajar muy duro, evitar la indiferencia. En este sentido, los bancos son muy fríos. Los bancos son muy fríos porque son bancos. Los bancos viven de los préstamos. Los bancos no viven de las donaciones. Los bancos no viven de la cooperación. Los bancos viven de los créditos. Y hay un instrumento importantísimo que deberíamos de estar aprovechando, que es lo que los bancos llaman la preinversión, fondos de preinversión, pero no tienen ni más ni menos que un objetivo muy claro, es lograr créditos para lograr préstamos, para lograr hacer negocios, lo cual la palabra negocio no tiene ni nada de malo. En el sector social y en el sector de protección civil, la palabra negocios la ven como algo corrupto. Negocios lo ven como una mala palabra. La palabra negocios y hacer negocios no tiene nada de malo. Lo que tiene mucho de malo es hacer malos negocios y negocios corruptos. Eso es muy diferente. De manera que, de verdad, pensemos con innovación. El CRIF es un instrumento interesantísimo. Es un instrumento que tiene que ser más y mejor explicado. Tiene que ser más profundamente diseñado para que todos lo entendamos y le saquemos un gran provecho a modelos innovadores. No es fácil explicar los seguros, no es fácil explicar el pensamiento de un banco. El lenguaje que manejamos en el sector social y en el sector de la protección civil no es un lenguaje bancario, no es un lenguaje banquero. No hay proyectos bancables. Confundimos el solicitar financiamiento con una donación, con una cooperación, lo confundimos y son cosas muy diferentes. Yo siempre explico esto como cuando vamos a un banco a pedir un crédito para nuestras casas. Uno llega, se sienta a un banco y pide un financiamiento. No se sienta con un ejecutivo del banco y dice, necesito una donación para construir mi casa, ni necesito una simple cooperación para construir mi casa. No, se ocupan dos cosas cuando es crédito. Asesoría para hacer bien las cosas. Ese asesoramiento técnico es fundamental. Y un financiamiento, donde financiamiento significa hacer un repago de lo que nos están prestando. Y ese lenguaje no lo manejamos. Y tenemos que aprender a manejarlos para entendernos entre todos. Cuando nosotros nos sentamos con un Banco Mundial, con un BID, con un BCIE, con un CAF, con un Caribbean Development Bank, siempre nos dicen, pero ¿por qué ustedes nos hablan de financiamientos y lo que vienen a pedir es una donación o una cooperación? Eso tenemos que aprender, tenemos que educarnos. El mundo nos pide educarnos muchísimo. Entonces, con esta pequeña reflexión, y tengo unas cuantas preguntas, pero me gustaría hacer la participación del público y si alguien tiene alguna consulta, aprovechemos con una o dos preguntas para continuar y terminar a eso de unos 15 minutos, que es lo que nos quedan. Sí, señor. La palabra. Muchas gracias a todos los panelistas y específicamente a Roy. Y estoy pensando si este podría ser un tema de protección social por el sistema de integración centroamericana y específicamente a CEPRENAC, a ponerlo en la agenda, así como iniciativa regional también que se podría ir pensando regularmente para enfrentar y reaccionar entre emergencias en el área centroamericana, que muchas veces son emergencias regionales, ¿no?, que afectan a varios países. Entonces, solo su punto de vista que se podría ser puesto en la agenda de CEPRENAC y de SICA. Gracias.
Yo tengo una pregunta. Desde la perspectiva de un país de renta media alta, en la cual las posibilidades de acceder a fondos de cooperación multilateral o bilateral es cada vez menor, a mí me gustaría, y disculpen por haber llegado tarde, entender en qué medida los distintos en este seminario incluyen las posibilidades de financiamiento contingente de sistemas de protección social reactivos a emergencias en los propios presupuestos públicos anuales o multianuales que pueden tener. Thank you very much. I want to speak on the issue of coordination specifically. And I want to look at coordination happening at different levels rather than just in country, because I think there is a challenge. You have, at the country level, you have government, you have got civil society organizations, and you have UN or international organizations. Then at the regional level, or what I refer to as continental level, you have got institutions, I think CARICOM, is it CARICOM? Like the African Union, European Union, etc. And then at the global level, you have the UN. Now, all these organizations, one or the other, is involved in humanitarian action or responses to, to the shocks that we are talking about. But I think there is a lot of wastage going on at that level. A lot of wastage, because rather than building the capacity at the national level and making sure that at the national level, because there is greater understanding about the realities that are happening at that level, what happens is that either regional or global overshadows. A lot of people go in at that particular point in time to assist, and there's a lot of wastage, a lot of duplication. So how does one ensure proper coordination that respond to the needs of the people in that given country? I have got a big problem with the coordination at the global, regional and national level, and the role of humanitarian organizations that are coming in and saying they are spending hundreds and hundreds of dollars of money, and at the end of the day, very few of that money actually go to the response that is needed in that particular country. For me, it's a question to representative of the CRIF. You mentioned a little bit on the macrofinancing for vulnerable households in the Caribbean. I would be interested in getting to know a little bit more how it works, if it still goes through the governments, and a bit more, and if you started piloting, where, etc. Thank you. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Vamos a ver cuál de todos los participantes inicia con la contestación. Sin embargo, me gustaría solamente agregar algo con respecto al CEPREDENAC, y es muy oportuna la consulta que hizo la penúltima señora, creo que de Namibia, el tema de tener, por lo menos en la región centroamericana y en la región Caribe, y ahora se quiere replicar algo en la parte sur de América, es tener una política centroamericana de gestión integral de reducción del riesgo de desastres. Esa política aprobada por los congresos de las naciones centroamericanas nos da un instrumento sumamente importante para tener la robustez necesaria de cómo aplicar protocolos que también hemos desarrollado con las naciones centroamericanas. Hay dos protocolos fundamentales en Centroamérica que pueden servir de ejemplo para el mundo.
Uno es lo que conocemos como el mecanismo regional de ayuda mutua en caso de emergencias y de desastres, y el otro es el tránsito internacional de mercancías en caso de socorro. Son dos protocolos que ya están vigentes, están aplicables, y esto nos da una forma muy estructurada de cómo poder atender este tema. Tal vez nuestro director de Guatemala pueda ampliar un poquito más sobre el MECREC. Sí. Sí, nosotros en Centroamérica pues ha costado bastante, como lo indicaba la señora. Cada quien tiene intereses personales en su país, pero afortunadamente con ayuda del CEPREDENAC se han logrado estos dos mecanismos. Ya en Centroamérica es muy fácil pedir una colaboración a otro país, o que el país sea asistido o que uno asista a una emergencia. No únicamente es con una llamada telefónica por parte de los directores de Protección Civil de Centroamérica, y automáticamente hay varias tareas que hacer. Pueden salir grupos de búsqueda y rescate, agua, saneamiento, médicos, evaluadores y así sucesivamente, dependiendo la necesidad de cada país, o todos juntos. Definitivamente, como lo dictan los manuales internacionales, cada quien va autosuficiente por 10 o 12 días, y esto nos ha ayudado mucho para evitar que vengan países altos, ¿verdad?, por decirlo, y que la primera respuesta sea Centroamérica. Con el recurso de Centroamérica, y si no, pues habría que hacer el requerimiento a otro nivel. Pero afortunadamente en los desastres que han pasado, Centroamérica ha sido capaz de salir de sus desastres, y seguimos trabajando en otros mecanismos de coordinación. Pero desafortunadamente, vuelvo a repetir, el problema es intereses personales de país, y eso cuesta un poco que todos cumplan los procedimientos y protocolos. Don Francisco. Sí, quizás para Andrew, en noviembre está la reunión del Consejo Centroamericano de Integración Social en Panamá. Yo creo que sería bueno que Roy pidiera ahí agregar un punto para exponerle a los ministros del área social esta necesidad de vinculación, porque para meterlo en la agenda del siguiente semestre es muy importante. En diciembre es la reunión. Quizás comentarle un poco nuestra experiencia de la ministra de Perú. Nosotros en la Ley de Desarrollo Social metimos el programa de apoyo temporal al ingreso, que se activa ante los shocks de emergencia. Entonces, si bien es cierto, ¿no?, y tenemos las reglas de operación, documento conceptual, entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? En caso de una emergencia, ya que se declara, todos los ministros se ponen al servicio de la calamidad, se le puede asignar una partida presupuestaria, pero ya tenemos diseñado el perfil, que los ministros de Finanzas o de Hacienda son tan complicados para aprobar. Entonces, como ya tenemos ley, ya tenemos marco normativo, solo se espera recibir fondos y ya tenemos la institucionalidad que lo puede implementar. Creo que sería una buena modalidad tener un proyecto ya diseñado, introducido en una normativa o ley del Perú. Oscar. Sí, en relación a la parte de financiamiento por parte del Estado, en el caso del seguro agrícola, cuando se trata de pequeños productores, no hay un interés de parte de las empresas privadas para cubrir este financiamiento, y es por eso que el Estado boliviano cubre con el presupuesto general del Estado el financiamiento para las indemnizaciones a los pequeños productores. Ese es un ejemplo claro. Y también comentar con relación a lo que es los planes de contingencia o planes de emergencia. Nosotros tenemos en nuestra nueva ley de gestión de riesgos el Fondo para la Reducción del Riesgo, el FORADE, que permite que mediante el sistema bancario, es decir, constituir el fideicomiso para poder también financiar planes de contingencia, programas, proyectos, planes de recuperación, bueno, una serie de financiamientos también con recursos del Tesoro. Entonces,
Eso nos compromete aún a nosotros porque sabemos que para los privados puede que no sea interesante en el sentido de que no genera muchas utilidades o no cubre sus expectativas, y es por eso que nosotros garantizamos en el presupuesto del Estado. Muchas gracias, don Oscar. Y con un minuto, Elizabeth, para la contestación a la persona que hizo la consulta sobre el CRIF. Okay, the question related specifically to microinsurance. Am I correct? Right. Under the CRIF, this is a product. The livelihood, it's two products. One is a livelihood protection policy and the other is a loan portfolio cover. But with respect to the livelihood protection policy, it's actually developed under CRIF with the Munich Climate Insurance Initiative, and it is sold to individuals through or by private sector insurance companies. As I mentioned before, the average premium, let's say for Jamaica, is about $53 per annum, and a payout as much as could be for 53 US, the payout is $400. It is targeted at low-income persons. So we are speaking about small farmers, fishermen, vendors, seasonal tourism workers, seasonal construction workers, taxi drivers, all persons who can be impacted by extreme weather events. It really, like the CRIF, it's based on parametric insurance, so it does provide quick cash payouts when a policy is triggered for high winds or high levels of rainfall. In phase 2, and as we move on to the wide-scale implementation of it, beyond phase 2, what we're looking at is some additional models. So whilst we sell now to individuals, we have been working, for example, or sensitizing cooperatives in some of the islands. So for example, fisher cooperatives have an interest in buying, for example, policies on behalf of their members. So should say the fishing community, the fishery sector gets impacted by an event, the cooperative can actually disburse payouts. We're also working on the notion of working with governments, because many of us as governments, within governments, know that once you have a disaster, it's the same fishermen, the same farmers, everybody knocking on your social security doors or your ministries of finance, and you having as governments to divert from your budgets to provide some amount of support, humanitarian support. So the idea as well may be to work with governments, so governments can also buy slices of those policies, and in the event of a trigger, look at how they pay out to those groups that may be most impacted. Thank you. Gracias, Elizabeth. Y bueno, solo para concluir y terminar, algunas frases claves que dijeron cada uno de ellos. Por supuesto que hay muchas, pero Juan Francisco Meléndez habló de la relación entre ministros muy compleja. Eso hay que meditarlo mucho. No debería haber nada de complejidad entre ministros, no debería. Es un asunto de educación. Don Oscar Cabrera habló de temas interesantes, como por ejemplo sacar fondos de los hidrocarburos. Don Sergio Cabañas habló de resaltar la coordinación para hacer el respectivo y debido proceso con el sector público y privado. Muy importante la participación del sector privado. Y Elizabeth, el tema del CRIF, que es sumamente interesante como un mecanismo que debemos de estudiar mucho para tener innovadores formas de cómo hacer diferentes las cosas. Con esto cerramos esta participación y les agradecemos mucho, muy amables. Gracias por su atención. Muy bien, agradeciendo la participación de este excelente panel de expertos de los países. Dejamos anotado pendiente responder algunas preguntas que se han expresado desde el auditorio para que podamos tratarlas quizás bilateralmente o en el debate final. Luego de la fotografía vamos a proceder a seguir con el programa. Vamos a seguir con un panel muy interesante de expertos
que va a estar relacionado al tema de las nuevas fronteras para las transferencias monetarias. Gracias a los panelistas. Este próximo debate sobre nuevas fronteras para las transferencias